Estamos aquí en este webinar sobre envoltorios de Java. Básicamente, no sé si alguien de los que nos está viendo, los que nos verán más adelante, sabe lo que son los envoltorios. Son los tipos, perdón, de datos básicos de Java. Tenemos los típicos int, double, boolean y demás en minúsculas. Esos son alias, no son los tipos de datos clásicos de Java, base. Los tipos base son integer, double con la B mayúscula, boolean con la B mayúscula. Entonces, bueno, voy a explicaros un poco cómo se trabaja con ellos, qué ventajas tienen, qué inconvenientes. Entonces, como siempre, en cualquier webinar voy a crear un nuevo proyecto. Tenemos aquí la lista de proyectos. Sería File, New, Java Project. El nombre sería el que vosotros quisierais, realmente no va a influir nada, yo lo voy a llamar envoltorios y finish. Vale, me lo ha creado aquí, yo no lo quiero aquí, que lo quiero arriba, así que nada, lo muevo. Estos son carpetas para tener dos proyectos más o menos parecidos en el mismo sitio, no os preocupéis, no influye en el desarrollo. Y bueno, tenemos aquí el proyecto con la carpeta src, que es donde irá todo nuestro código, y las distintas carpetas de configuración de Eclipse. Entonces vamos a añadir un archivo de código, un archivo Java, una clase, new, encima de src, class, le voy a llamar principal, y voy a marcar la opción que pone aquí, que me cree ya el método main automáticamente. De esta forma ya tenemos una pequeña estructura del archivo, no tenemos que escribirlo desde cero todo. Y lo que voy a hacer es eliminar el comentario que nos añade el sistema, y con esto, bueno, ya tendríamos, como podéis ver, una estructura muy sencilla de una clase Java. Como casi todos habéis usado, normalmente lo que se explica, lo que queremos que veáis primero es una forma rápida de trabajar. Definiríamos pues un entero, int número igual a 234, por ejemplo. Boolean es verdad igual a false, punto y coma. Veis así que nos da unos tipos básicos, por ejemplo, float decimal igual a 1.64. Vale, no, aquí nos está marcando error porque hay que decirle que queremos que sea un float, entonces hay que ponerle la F después. Si no lo ponemos la F, lo que hace el sistema es intentar convertirlo en doble. Si quitamos la F y ponemos doble, no nos debería dar error. Y no nos da error, como podéis ver. Los avisos que nos pone aquí nos están indicando que sencillamente que no estamos usando la variable. No es erróneo, no os preocupéis, solamente un aviso de que estamos creando una variable que no se usa. Vale, la cuestión, estas variables, número, es verdad, decimal, son alias, lo que se podrían decir alias. Es decir, no es un objeto, no es un tipo de datos de Java propio, nativo. Si quisiéramos hacer, pues por ejemplo, lo que podríamos hacer con string, que este sí que lo conocéis, string, texto, igual a esto, lo que sea. Nosotros, bueno, texto, que estamos en español, podríamos poner texto punto y nos aparecen una serie de métodos que podemos trabajar con este objeto. String es una clase y texto es un objeto. Sin embargo, double, boolean e int son alias. Y lo que nos influye que sean alias es que si ponemos número punto, no tiene ninguna propuesta, no tenemos ningún método para trabajar con este número directamente, con esta variable. Entonces lo que hay que hacer para poder trabajar con ellas de una forma más potente, no siempre es obligatorio usar estos datos que os voy a enseñar ahora, pero sí que nos da a dar mucha más potencia el hacerlo. En vez de definirlos como int, lo definiríamos como integer. Entonces lo que voy a hacer, comento esta línea y justo debajo voy a poner integer. Número igual a 234. Nos pone lo mismo, nos pone el mismo error, el mismo aviso de que no estamos usando la variable. Esto va a pasar siempre mientras que no trabajemos con ella más adelante. La diferencia es que si antes os fijasteis que no nos daba ninguna opción al escribir número punto, ahora sí que nos las da. Ahora nos da una serie de opciones
para trabajar con este objeto. Ahora sí que ya sería un objeto de Java con una clase base de Java y ya tendríamos aquí una serie de métodos con los que podríamos trabajar. Aparte de, bueno, vemos aquí unos métodos sencillos, tenemos aquí unas constantes que nos indican el valor máximo, el valor mínimo, el tamaño en bytes que ocupa y el tipo de datos. Esto realmente el type no se suele usar, no se suele usar nunca. Sin embargo, el max value y el min value puede que en ciertos casos los necesitéis usar. Es decir, cuál es el máximo número que puedes almacenar en una variable de tipo integer o una variable de tipo doble, por ejemplo. O el mínimo, en caso de min value. Después otros métodos que tendríamos, pues por ejemplo el getInteger, a partir de un string. Podríamos hacer ya directamente la transformación con un integer.getInteger y le pasamos el string que queremos. Podríamos incluso hacer un reverse, es decir, invertir el número. Si yo invierto, por ejemplo, este número que tenemos aquí, vamos a hacer la prueba. Bueno, vamos a crear este número invertido, hay que crear un nuevo objeto de tipo integer o de tipo int. Ya os digo que son equivalentes. Yo voy a llamar número invertido y va a ser número punto, bueno, espera, no es número, perdón. Aquí, bueno, vamos a hacer la prueba. Os voy a demostrar lo que sucede si pongo número punto reverse, me pide un número y va a ser, no nos da error, pero si nos ponemos encima, vemos que nos da aquí que pone the static method reverse should be accessed in a static way, es decir, el método estático reverse int del tipo integer debería ser accedido en un modo estático, una manera estática. Para acceder de una manera estática es lo que pone la primera opción, cambiar el acceso a estático usando integer. Si pulsamos, vemos que lo que nos hace, en vez de poner número.reverse, pone integer.reverse, es decir, el nombre de la clase, punto, el método. Y entre paréntesis es el objeto que queremos invertir. Esta sería la forma correcta de hacerlo. Si yo ahora mismo, por ejemplo, aquí hago un system.out.println y le pongo el número invertido. Con eso le estamos diciendo que quiero que me muestre en pantalla el número invertido. Recordad que el número es 234. Voy a ejecutarlo y vamos a ver qué sucede. Run as Java Application. Vale, y me muestra una cosa muy rara. Esto es debido, a ver que lo revise de nuevo, pero bueno. Reversing the order, vale. Lo que devuelve es el número de bits invertido, no el valor en sí del número, sino que este número 234 probablemente sea una cadena como algo así. Y lo que hace el reverse es invertirla. Donde había un 1 va a poner un 0 y donde había un 0 va a poner un 1. Y después hacer la conversión. El 234, si no recuerdo mal, son muchos ceros y por aquí algún 1 y así. Entonces, estos son 234, vamos a suponer. Pero si ponemos aquí muchos unos, que es lo que sucede en este caso, sería, si fuera el número de arriba, el inverso sería este de abajo. Ese es un número más grande. Por eso nos pone aquí un número de tantas cifras. Básicamente es por esto por lo que nos aparece tan grande y no nos pone sencillamente el 432, que era el que suponíamos que iba a poner, sino que para hacer que nos ponga el 432 habría que hacer unos cambios. Habría que primero pasarlo a string y después hacer el inverso del string. En principio, ya os digo, estos son todos los métodos. Tenéis un mogollón de ellos, tenéis un montón de métodos sobre la clase integer. Si ponemos, pues por ejemplo, número punto, bueno, que os comentaba antes, lo de los, cuando os aparezcan las constantes estas, max value, min value, size, los métodos que hay encima de ello se hacen referencia al objeto, al número punto, y los métodos que hay a partir de ellos hacia abajo hacen referencia a la clase, es decir, integer punto. No tiene mucha ciencia, la verdad, es decir, sería cuestión de ver qué es lo que hace cada uno. Siempre os pone a la derecha la información sobre ello, sobre el método. Por ejemplo, si queréis pasar un número entero a un hexadecimal, tenemos un método que es toHexString,
decir, a un número hexadecimal, y ya nos hace la transformación directamente. Yo ahora mismo he puesto, bueno, vamos a volver a poner aquí system out println y le voy a poner que número punto, bueno, número no, venía debajo de las constantes, tiene que ser con el nombre de la clase, integer.toXstring, y le digo que me pasa hexadecimal el número. Si lo ejecuto ahora, veremos, bueno, nos va a seguir poniendo este número porque es el que muestra con esta línea. Y justo debajo nos va a poner la representación en hexadecimal de este, que en este caso sería EA. Ya os digo que en este caso es un ejemplo. Más adelante puede ser que lo necesitéis en algún caso. No os sé decir ahora mismo no recuerdo ningún punto directamente en el que sea obligatorio. Cuando trabajéis con colores, por ejemplo en Android, los colores son enteros y tendréis que trabajar en condición de hexadecimal en algunos casos, no siempre. Y esto os puede venir bien para trabajar con ellos. A ver, ¿qué más métodos hay? Tendríamos integer. Vale. Estamos por aquí con el toHexString, bueno, octal y demás. También nos permite pasarlo a string con el punto toString, como siempre. Incluso podríamos hacer una transformación de, como hemos visto aquí arriba, que ponía getInteger, tenemos el valueOf. El valueOf también nos devuelve nos permite convertir de string a integer. El valueOf, ya os digo que funciona en todos los métodos que vamos a ver. Tal como el getInteger solamente funcionaría con el integer, el valueOf podríais poner double.valueOf y un string, o float.valueOf y un string. Os va a hacer la transformación. Sin embargo, double.getInteger no sirve para nada. Como podéis imaginaros, sería double.getDouble. Entonces, el valueOf se usa mucho porque es siempre el mismo. No hay que cambiar el nombre del método ni nada. A ver, ¿qué más métodos hay por aquí? Vale, por aquí ahora mismo no veo ninguno así más que se necesite explicar, pero bueno. Como podéis ver, el integer no tiene muchos métodos directos, pero sí que nos permite hacer conversión de datos. Bastante sencillo. Podríamos poner, vamos a poner string, número texto igual a todo esto, 1, 2, 3, 4, 5, punto y coma. Y ahora aquí puedo poner int número 2 igual a integer punto valueOf y aquí le pongo el string que quiero que convierta. Y con esto ya me lo convertiría. No va a dar error. Ya voy a decir que me muestre por pantalla este número que hemos convertido. Número 2. Con esto ya lo tenemos mostrando en pantalla. Vamos a ejecutarlo. Y veremos aquí que nos lo muestra en pantalla, no da error en ningún punto, con lo que el código, en principio, esta parte del código estaría toda correcta, no habría que preocuparse por ello. Y como podéis ver, es bastante intuitivo. No sé si tenéis alguna duda con alguno de los métodos que os he explicado de integer antes de pasar a otra clase. No. Vale. No. Vale, pues con el resto de variables que tenemos aquí, es verdad, decimal y demás, vamos a también hacer unas comprobaciones, no os preocupéis, no hemos terminado aún. Esta parte con trabajo con enteros, lo vamos a poner aquí. Y vamos aquí pues con más boolean, por ejemplo. Si yo ahora mismo aquí, tal como tengo allí definido el boolean con minúsculas, es verdad igual a false, si yo pongo es verdad punto, no me demuestra ninguna opción. No tiene métodos que devuelvan que tenga el objeto es verdad. Pero bueno, sin embargo, si yo cojo este boolean es verdad, pero lo pongo con mayúsculas,
boolean es verdad igual a false. Vemos que la definición es igual, lo único que cambia es que en vez de minúsculas es mayúscula, que es la única diferencia. Pero sin embargo, si yo me pongo aquí y pongo es verdad punto, sí que me devuelve varios métodos. Nos deja usar varios métodos, no es que devuelva. Nos permite boolean value, que nos devuelve lo mismo que tenga guardado, en este caso no tiene ningún cambio, básicamente devuelve lo que tenga almacenado dentro. Tiene el compare to, que no se suele usar, básicamente un boolean se puede comparar directamente con el igual, serían iguales, si son igual a otro objeto, devolvería true y si no, false. Se puede comparar directamente con true y con false en una comparación, un if normal. Tenemos el toString, que nos devuelve una representación del string. Si vemos aquí en la ayuda, nos devuelve entrecomillado true, que es un string, o entrecomillado false, que es justo lo que querríamos si quisiéramos mostrarlo por pantalla. Con el método toString ya nos lo hace directamente. Bueno, tenemos aquí las dos constantes de true y false, por si queríamos usarlas. En vez de escribir false directamente, podríamos definirlo como boolean.false. El código sería el mismo, devolvería lo mismo, realmente en la variable es verdad seguiría estando guardado false, pero de esta forma, definiéndolo a partir de la constante de la clase, tendría unas ventajas. Es decir, si se modificara la clase internamente y más adelante el boolean.false cambiara, con este código ejecutado en una versión más moderna de Java que cambien esto, seguiría manteniéndose el significado del false, pero sin embargo la palabra en minúsculas false le sucede lo mismo que int, le sucede lo mismo que boolean en minúsculas, son alias. Realmente internamente Java lo que hace es este false en minúsculas lo pone igual a boolean.false. Lo que hace internamente el sistema es igualar, es definir esa constante para que se pueda usar como false en minúsculas. Lo podéis usar, no hay problema ninguno, realmente no va a fallar nada. Pero bueno, si vais a trabajar en algún proyecto más grande, básicamente es para que si lo veis, pues que no os suene raro. Realmente se puede definir de cualquiera de las maneras y false en minúsculas realmente es lo mismo que boolean.false. Vamos a seguir viendo métodos. Ya hemos visto los métodos que se aplican antes de las constantes, es decir, los métodos que se aplican al objeto. Vamos a ver qué métodos nos pone que se aplican a la clase, a boolean directamente. Tenemos el getBoolean, que es igual que el getInteger, nos convierte de un string a un boolean en este caso. Tenemos también el parseBoolean, que básicamente hace lo mismo. Tenemos el toString, que es justo al contrario, que desde un boolean nos devuelve un string. Y después tenemos el valueOf. Como siempre, como podéis ver, el valueOf está en todas las clases de este tipo. Es un método estándar. Y vamos a hacer la comprobación. Vamos a poner directamente, pues, por ejemplo, boolean convert punto valueOf y entrecomillado true. No lo voy a mostrar por pantalla. Bueno, voy a ejecutarlo. Si no da error es que no ha fallado, es que está todo correcto. Lo ejecutamos y vemos que no da ningún tipo de error, muestra lo que teníamos hasta ahora. Si quisiéramos mostrar por pantalla, usando el toString, como os dije antes, serviría. Vamos a usarlo para que veáis que se guarda correctamente y se puede leer correctamente y directamente sin problema. Boolean convertido, punto. Vale. ¿Por qué no me permite hacer nada? Porque está con minúsculas, la B de boolean. Entonces, boolean con la B mayúscula, boolean convertido, punto toString. Punto y coma al final. Y si lo ejecuto ahora, vemos que nos devuelve un texto que es true, que es verdadero. De esta forma podríamos hacer, pues, que nos muestre por pantalla directamente true, sin tener que escribir nosotros un if de este estilo. If
boolean convertido, es decir, si boolean convertido es verdadero, texto, bueno, es convertido true, else string igual false. Básicamente el toString lo que está haciendo es esto. Internamente hace esto. Si el boolean que estamos intentando convertir es verdadero, nos devuelve true. Y si es falso, nos devuelve false. No hace nada más que esto. Y como podéis ver, nos evita tener que poner 5 líneas, que estamos poniendo aquí. Con poner únicamente, se podría decir que una. Boolean convertido .toString nos hace lo mismo exactamente que todo este if. Como podéis ver, la clase boolean no tiene mucha cosa, realmente es esto, lo que veis aquí, no tiene nada más. Pero sin embargo nos permite este método del toString que en algunas aplicaciones puede llegar a ser útil en el caso de que queráis mostrar por pantalla qué es lo que hay guardado en esa variable. ¿Tenéis alguna duda sobre esta parte de boolean? No, ninguna. Ninguna, vale. Perfecto, pues ahora iríamos entonces al siguiente tipo de datos que tenemos aquí, que es double. Va a suceder lo mismo que en el resto de casos. Si yo pongo decimal, que es como se llama la variable, punto, no me da ningún tipo de opción, no nos permite añadir nada. Entonces lo que voy a hacer, bueno, primero de todo vamos a copiar aquí el comentario. Si en vez de poner doble en minúsculas pongo doble con mayúsculas, vemos que la sintaxis es la misma, no ha modificado nada, funciona exactamente igual. Pero si ahora vamos a intentar trabajar con él, ponemos decimal punto, sí que ya nos pone métodos. Nos deja elegir muchos métodos. Entonces, por ejemplo, nos pone este de double value para convertir un float a un double. Recordad que la diferencia es que el float tiene menos tamaño que un double. Un double puede almacenar números mucho más grandes. Una pregunta, si Sí. utilizáramos el float también como envoltorio, ¿habría que poner también la F cuando lo definamos o no hace falta? O sea, que pongamos float con mayúscula, igual que doble con mayúscula. Sí, tendría que ser, es lo mismo. Con la mayúscula llamaríamos a la clase de Java principal, a la clase Sí, pero nativa. habría que añadir en el valor al definirla la F, como cuando es un alias. O sea, por ejemplo, float. Sí, tendríamos que ponerlo igual. Por defecto el sistema, si no le añadimos nada, como es este caso, nos lo coge como si fuera un doble. De No nos acuerdo, lo coge como si fuera un float. de acuerdo. Después, no os preocupéis que después hago una comparación con el float, veréis que los métodos son los mismos. No cambia nada, lo único que internamente tiene más tamaño el doble, por eso se llama doble de tamaño que el float. Vale, os comentaba, tenemos aquí el float value que nos devuelve un tipo float. Bueno, tenemos el compare to que nos compara con otro doble, pero ya os digo, todo lo referente a números podéis compararlo directamente con el igual. Si no recuerdo mal, además, el igual es más sencillo para el procesador que el compare to. Vamos a continuar, vale, tenemos el int value, que lo que nos devuelve es la parte entera de este decimal. Vamos a hacer la comprobación, vamos a mostrar por pantalla este int value del decimal, que si no recuerdo mal, vale, sí, 1,64. Pues voy a hacer lo siguiente, system.out.println y pongo decimal.intValue, punto y coma. Si lo ejecuto ahora, vemos que devuelve 1, es decir, nos devuelve la parte entera de este decimal, de este doble. Vamos a seguir viendo a ver qué otros métodos tenemos. Tenemos aquí el intValue, vale, tenemos este método de isInfinite que es muy raro. A ver, os comento. Este método de isInfinite realmente está pensado por el tema de
Trabajos internos. Realmente nosotros no vamos a trabajar con este método de isInfinite. Lo que hace es comprobar. En caso de que una división, por ejemplo, no sé si sabéis, una división entre 0 devuelve nulo, devuelve error y demás. Lo que realmente está sucediendo es que al dividir entre 0, el resultado es un número infinito. Entonces, internamente el sistema detecta si esta división, antes de hacerla, detecta si esa división va a ser infinita. Con este método hace la comprobación. Si la división va a ser infinita, pues ya nos devolvería el error directamente. Es decir, internamente el sistema hace la comprobación por nosotros. No tendríamos que ejecutarlo nosotros. El isNaN, es decir, esto se traduce como is not a number, es decir, no es un número. Realmente esto también lo hace el sistema, hace la comprobación del sistema y lo usa en el constructor de la clase. Ahora os explico cómo usar el constructor. Con cualquiera de ellas funciona igual. Os lo explico después al final para que veáis que es muy sencillo. El isNotANumber básicamente lo que hace es una comprobación de si lo que estamos intentando guardar dentro del objeto no es un número o no es un número válido. Ya nos hace la verificación él. Nosotros ahora podríamos llamar a isNaN, isNotANumber, y nos va a devolver false. Porque sí que es un número. Entonces no habría este problema. Continuamos, dale, el long value es muy parecido al int value, pero en vez de con tipo integer, con tipo long. El long es lo mismo que doble a float, pero el long a integer, es decir, es más grande el long, se traduciría como largo, que el integer. El integer es, creo que 2 a la 32 bits, y el long es 2 a 64, es decir, el doble de tamaño, lo que nos indica que, si no recuerdo mal, el integer llega hasta 32 millones o por ahí, no me acuerdo exactamente el número, y el long value llega hasta varios miles de millones. La diferencia es muy grande entre long e int, igual que entre el doble y el float, perdón. Vale, short value, igual que el int, aparte de una clase más grande que es long, tiene una clase más pequeña que es short. El número que estamos intentando convertir ahora, que es 1,64, es válido en todos los tamaños, no habría problema. Pero bueno, si quisiéramos un número muy, muy grande y lo intentamos pasar con short value, si no es capaz de transformarlo, nos va a dar un error. Entonces habría que probar con int value y si nos sigue dando error, con long value. En cualquier caso, ya os digo que las tres clases son, internamente los métodos son equivalentes. La clase long tiene los mismos métodos que la clase integer y los mismos métodos que la clase short. Con lo que podríamos trabajar directamente siempre con long si sabemos que los números que va a guardar son o pueden ser muy grandes. Siempre hay que intentar que las aplicaciones usen el tamaño adecuado. Por defecto ya os comento que suele ser el número, el tipo de datos que vamos a usar en casi todas las aplicaciones suele ser integer. Pero bueno, hay casos en los que igual estamos haciendo una calculadora y demás, pues igual nos compensa poner tipo long o tipo doble en vez de float para poder almacenar números muy grandes por si acaso el usuario los introduce. Pero bueno, ya os digo que lo normal es integer y el 90% de las aplicaciones con el integer les suele llegar. Vale, si vemos aquí, tenemos ya la parte de las constantes. Tenemos el max exponent, es decir, nos dice el máximo exponente que se puede usar, y el max value, que si vemos en el max value, en la parte de la derecha, tenemos aquí la definición de lo que devuelve. El max value del doble devuelve 2 a la menos 2 elevado a menos 52 por 2 elevado a 1023. Bien, el max value nos devuelve lo que devuelve esto. Es decir, lo que es el resultado del cálculo de este número. El max exponent nos devolvería únicamente el exponente este 1023, que viene a decir cuál es el exponente máximo del número en coma flotante. Si habéis trabajado alguna vez con números en coma flotante, lo que suelen ser es un número que empieza por 1 punto algo o 0 punto algo por 10 elevado a otro número. Bien, pues el 10 elevado a otro número, en ese caso, como un ordenador trabaja siempre con binario, con bits, sería 2 elevado a algo, y ese algo es el exponente. Y es lo que os digo del 1023 en el caso del doble, y que podríamos saber cuál es el valor exacto con el max exponent.
pudiera ser que cambie entre plataformas. Es decir, si lo ejecutáis en un sistema de 32 bits, el exponente va a ser un número. En uno de 64 bits va a ser otro número. Y si os vais a un móvil, recordad que Java se puede ejecutar, aparte de en Android, en móviles Nokia, por ejemplo, los típicos juegos de Nokia, de la serpiente y demás, están realizados en Java. También tendríamos el max exponent, max value y demás, pero probablemente los valores sean mucho más pequeños, porque la memoria también es más pequeña y el procesador no puede trabajar con números muy grandes, porque si no, no podría, tardaría mucho en hacerlo. Vale, vemos aquí que tenemos los típicos max exponent, max value, min exponent, min value y tenemos min normal. El número normal, ahora mismo no recuerdo cuál era, pero, a ver, vale, sería 1 por... Vale, es el número entero más alto que se puede almacenar. No sé exactamente a qué se podría trabajar con él directamente, con esta constante, pero bueno, para que sepáis, estoy viendo aquí la definición, es el número entero más grande que puede almacenar. No quiere decir que sea el decimal más grande. Decimal probablemente quepan más, pero el número entero sería este, el normal. Bueno, en este caso el min es el más pequeño. Bueno, tenemos aquí las constantes de none, es decir, not a number, negative infinity y positive infinity. Son los límites. El positive infinity es, bueno, positive infinity es el límite superior y el negative infinity el límite inferior. Como os digo, estos son siempre comprobaciones que hace el sistema internamente. Normalmente nosotros no vamos a trabajar con estos datos directos. No nos van a interesar estas constantes de none, infinity y demás, porque no es necesario trabajar con ellas. Nosotros directamente en nuestro código. Ya lo hace directamente el sistema sin tener nosotros que poner nada sobre ello. Después tenemos aquí la constante del size, que aplicado a un número parece un poco raro, pero bueno, básicamente nos dice cuántos bits están siendo usados del tamaño total del float, del doble en este caso. El tamaño total pues son X bits y con el size nos dice cuáles realmente tienen algún valor. Los que no tienen valor lo que hace es rellenar con ceros. Es lo típico de 0 a la izquierda sobre un número. Nos dice cuántos de esos ceros son descartados y nos dice el tamaño exacto de lo que está ocupando en memoria. Después, a partir de aquí, bueno, ya terminamos con lo que son las constantes. Empezaría con los métodos de la clase, con los métodos estáticos. Tenemos, igual que en otros casos, el compare, para comparar dos dobles. Ya os digo que no es necesario hacerlo así. Con el igual se pueden comparar números directamente, no habría problema. Vale, después tenemos el double to long bits, double to raw long bits. Vale, esto lo que nos devuelve es la representación estándar del número, no el número en sí, sino la representación, como os lo decía antes, de 0,x por 10 elevado a tanto. Esto nos devolvería un string con esa representación. Podemos, si queréis, comprobar qué es lo que nos devuelve con el caso este de decimal. Vamos entonces a hacer la prueba. Vamos a poner system.out.println. Recordad que son métodos estáticos, tenemos que poner el nombre de la clase. Serían double to long bits. Y en nuestro caso sería el decimal, le hemos llamado. Decimal, punto y coma. Y no nos da ningún tipo de error, vamos a ejecutarlo. Y aquí tenemos el número, tal como nos lo devuelve. Recordad que nos lo devuelve en tipo, nos devuelve de tipo long, es decir, una numeración. Esto habría que traducirlo, habría que convertirlo, perdón, a hexadecimal y hacer unas transformaciones para mostrarlo directamente sobre el texto, con la representación que os decía de 0 con lo que sea por 10 elevado a el exponente. Normalmente no vais a trabajar con esto, no os preocupéis. Es una representación estándar del, si os suena el IE cubo,
es el organismo que regula todo lo referente a electrónica en temas de CPUs y demás, de cómo tienen que trabajar internamente el procesador. Es el formato que usa el procesador para trabajar con los números. No, el procesador no entiende 1, lo que sea, sino que entiende esta representación que acabo de poner aquí. Vamos entonces a ver el resto de métodos de la clase. Ya pongo directamente double en vez de poner el nombre del objeto, de la variable. Vale, tenemos los mismos que teníamos antes, el isInfinity, el isNotAnumber. Vale, después tenemos el long bit to double. El long bit to double es justo el paso contrario que acabamos de usar ahora. Antes usamos double to long bits y el long bit to double es a partir de este long, que son los bits de la representación en bits, nos genera el doble. Ya os digo, normalmente no vamos a trabajar con esto, así que no os preocupéis. Básicamente os digo lo que sirven para que lo sepáis, pero normalmente no vas a trabajar con este valor directamente. Y después tenemos, igual que en los otros, el parse doble, el valueOf, el toString y el toHexString, es decir, para representación hexadecimal del número. Igual que teníamos con el int, también lo tenemos con el doble. Cualquier número se puede representar en hexadecimal. Ya os digo, normalmente no lo vais a usar, pero bueno, que lo sepáis, pues por si queréis hacer una calculadora avanzada, científica, esta es una de las funciones que suelen tener, el convertirlo a hexadecimal. Y en principio, con tipo doble no hay más métodos. Si tenéis alguna duda de alguno de los que he explicado, que realmente la clase doble es bastante compleja en el sentido de que son decimales y trabaja de una forma distinta como los vemos nosotros, igual os he liado al explicar alguno de los métodos. No, ha estado bien. No tengo ninguna duda tampoco yo. Vale, perfecto. En principio esta parte estaría, vale. Lo que me comentabais antes del tema del float, vamos a hacer la prueba. Si yo pongo float con la F mayúscula para que veáis que es la clase, decimal F igual a 3 lo que sea, 64 me cuadró. Si pongo el punto y coma, veis que también me da error. Si me pongo encima me dice que no se puede convertir un doble a un float. Tengo que añadirle la F para que haga la conversión interna. Si no lo pongo, va a dar error, igual que pasaba antes con el float en minúsculas. En el caso de los métodos de doble y float, son los mismos. Es decir, si yo bajo para aquí, pongo decimal F, que es como he llamado a la variable, al objeto, punto, y veo qué métodos tiene, veremos que tiene exactamente los mismos, no cambian. Tenemos, bueno, en vez de donde ponía doble, ahora pone float, pero internamente los métodos son exactamente iguales. Tenemos los valueOf, que siempre son iguales en todos los métodos. Tenemos parse float, en el otro parse doble. Y el compare, el float to int bits, perdón. Tenemos el isInfinity, isNone. Como podéis ver, tenemos todos el int value para que nos devuelva un tipo entero, el valor, solamente la parte entera. El long value para que nos devuelva también la parte long, que también es la parte entera del float. Y como podéis ver, realmente no tiene mayor diferencia. Un decimal en float y un decimal en doble. Internamente lo único que cambia es el tamaño. Igual el integer con el long, que voy a poner aquí, número L igual a 234. Si pongo punto y coma, nos da error. Este error viene por el mismo tipo que con el float. Hay que ponerle el tipo de datos. El tipo de datos para obligarles la L de long. Y si pongo con el short, que también vimos antes, que era otro tipo de numeración de tipo entero, es decir, solo la parte entera, le llamo número S, le voy a poner ese número, a cualquiera al azar. Y en este caso no nos da error. Os comento, no nos da error porque estamos haciendo una conversión hacia abajo. Es un poco difícil de entender, pero bueno. Por defecto el número lo coge como integer, como el estándar, como os decía, este. Pero al hacer la conversión vemos que el sistema ve que es una numeración más pequeña, el número S, y si en el integer cabe, supuestamente, es decir, si es de tipo integer, también es de tipo short, porque todos los short están dentro de integer.
Entonces por eso hace la conversión directamente. Pero bueno, podríamos ponerle S, si no recuerdo mal. No. Vale, no recuerdo cuál era el número, la letra, perdón, para obligarle, pero bueno. Lo que os decía, realmente las numeraciones son estas. Si quisiéramos ver cuál es el tamaño máximo y mínimo, por ejemplo, vamos a hacer la prueba de cuáles son los tamaños máximos y mínimos de integer, long y short, para que veáis un poco cómo sería para saber qué tamaño cabe, qué numeración cabe en cada uno. Tamaños de integer, long. Vale, entonces a ponerlo, system.out.println y bueno, pues vamos a poner max, dos puntos, vale, más para concatenar y max value. Vale, voy a poner un más directamente. Voy a poner un salto de línea y básicamente voy a copiar lo mismo, pero poniendo en vez del máximo el mínimo. Min y aquí integer.minvalue. Y en vez de un salto de línea voy a poner 2 para separar del siguiente dato, que en vez de integer voy a hacer copiar y pegar. Con el integer voy a trabajar el siguiente línea con long y long. Y en el último, short y short. Vale, como podéis ver, todos los constantes se llaman igual en cualquier clase. Tanto estas tres como el doble, como float, todas tienen el mismo nombre. De esta forma es todo más estándar y se puede ver más fácil qué es lo que hay en cada dato. Entonces vamos a ejecutarlo. Bueno, voy a poner aquí, antes de max y min y demás, voy a poner el tipo de datos con el que estamos trabajando. Voy a ponerlo así. Integer, aquí va a ser long y en el último short. Vale, para que veáis, no sé si se entiende, pone integer /n para hacer un salto de línea y después max con el valor máximo, otro salto de línea, min con el valor mínimo. Y eso para todos los tipos de datos que vamos a probar, es decir, integer, long y short. Si lo ejecuto, run as Java application, aparte de que nos pone muchos saltos de línea, vemos que integer max es esto, que son 2.000 millones. El long vemos que son 3 por aquí, 3, 3, vale. Son 9 billones, si no he calculado mal. Son, como podéis ver, muchos más números, muchas más cifras que el integer. Y en el short vemos que es un número pequeñito, 32.700. No tiene nada más, realmente es para que veáis un poco cuáles son los límites, qué es lo que podéis guardar en cada uno. Si tenéis un número mayor de 32.000 y pico, no podéis guardarlo en un short, os va a dar error. En un integer no podéis guardar números más grandes de 2.000 millones. Y en long no podéis guardar números más grandes que este, que creo que eran 9 billones, pero no estoy seguro porque creo que me perdí en alguna cifra. A ver qué más hay por aquí. Vale, esto no tiene más. ¿Tenéis alguna duda sobre lo que hemos visto? Porque no me doy cuenta ahora mismo de nada más que explicaros y ya me queda poquito tiempo. No tengo ninguna duda. Bueno, yo te podría preguntar, por ejemplo, si queremos almacenar números más grandes, pues tendríamos que usar ya el double o el float, ¿no? Sí, ya tendríamos que pasar a double o float para poder almacenarlos. Mira, os voy a mostrar el tamaño de todos estos datos. Voy a poner aquí un salto de línea para separar todos los campos un poco. Y voy a quitar los saltos de línea aquí, los dos saltos, voy a dejarlo en uno solo para que quepa mejor. Pero bueno, lo que voy a hacer es poner también los límites del float y del doble. Entonces pongo aquí float.maxvalue y minvalue y con el doble lo mismo.
Vale, si lo ejecuto, vale, como podéis ver aquí, es un número muy grande y un número muy pequeños. Aquí hay una E, no sé si la veis, aquí hay otra E. Básicamente el float, el máximo es 3,4 por 10 elevado a 38, es decir, 38 ceros, es decir, 3,4 por 1 elevado con 38 ceros después. 6 ceros son millones, otros 6 son billones, otros 6... Vale, estaríamos cerca como de los quintillones o sextillones, una barbaridad así. Y si aún lo necesitáramos mucho más grande, tendríamos ya que ir al doble, que son 1,79 tal por 10 elevado a 308. Es decir, serían 308 ceros, que como podéis imaginar es una barbaridad. Y sí, almacenarlos almacena muy bien, pero tiene un problema. Cuanto más grande es el espacio en memoria, estos son bits en memoria que tiene que almacenar, tiene el doble de espacio que el float. Cuanto más grande es el espacio en memoria, más lento trabaja con el dato, porque tiene que leer todo el valor entero. Leerlo, trabajar con él, sumar, restar, todo lo que hagamos con números, cuanto más grande, más le va a costar al procesador. En un ordenador actual no va a influir. En un ordenador actual estamos hablando de que igual solo de memoria RAM tiene gigas. Pero bueno, si os movéis ya os piden hacer una aplicación para un ordenador pequeño que va a estar conectado a un dispositivo físico que solamente va a hacer una cosa muy específica, probablemente trabajaréis con tamaños de memoria muy, muy pequeños y entonces tendréis que trabajar con eso. Igual también con procesadores muy lentos. Entonces, claro, todo esto tenéis que ver cuál es el que os compensa y cuál no. Y siempre intentando ajustar el tamaño del dato para los datos que vais a almacenar. Si vais a usar decimales, pues obligatoriamente float o doble. Si no, pues cualquiera de ellos, dependiendo del tamaño que necesitéis, del dato que vayáis a guardar. Si sabéis que todos los números, que todo lo que vais a guardar nunca va a pasar de 32.000, usad short. Para el procesador es mucho más rápido para trabajar para él, usa menos memoria RAM, y bueno, tiene una serie de ventajas en el sentido de menos sobrecarga y demás. Cuanto más grande, más le va a costar hacerlo, pero no vais a notarlo en una aplicación normal en un ordenador actual. Vale. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cosilla que queráis saber? En principio no. No. Vale, pues vamos entonces a dejar aquí el webinar porque ya casi es la hora. Sí. Y lo que voy a hacer es, como siempre, conectarme a Skype. Vale, pues cortamos el... Vale, estoy viendo aquí un mensaje que nos ha dejado Miguel Ángel en el chat, que no tiene micrófono y no lo había visto antes. Que si no existe envoltorios para string. Vale, te comento. String como tal ya es una clase de Java estándar. Si quisiéramos, perdón, envoltorio, lo único que tendríamos sería, que sería parecido, que tampoco lo comenté, pero bueno, tendríamos la clase char, que guardaría un carácter, sería esta, char, carácter, igual, comilla simple, S. La comilla simple es la que indica que es un carácter. Esta clase es también parecida a lo de boolean y demás. El char es como int, es un alias, y la clase propia del sistema es carácter, con la C mayúscula y así, tal cual. Se define igual, en ese sentido sí que no cambia, es lo mismo que en otros casos, pero aplicado a esta clase. El string, como decías, que preguntabas si no había un envoltorio y demás, la propia clase string ya es el envoltorio. Realmente lo que está envolviendo string es un char array, es decir, internamente el string dentro es algo así como public class string, y lo que hace es esto. Character, texto. Es decir, está almacenando un array de caracteres para almacenar el string.
Realmente la clase string ya internamente es esto, es un character array. Y trabajaría con este array de caracteres, trabajando con él. Me da error porque es una clase de sistema y demás. Pero bueno, como podéis ver, no existe el predefinido de la clase string. No os preocupéis, ya os digo que string vais a trabajar directamente con él. Preguntaba también, creo que dejó un comentario de los métodos trim y demás, pues se harían texto punto y ahí vemos todos los métodos que tenemos. O si ponemos string punto, bueno, me está cogiendo de la clase que no es, pero bueno, voy a eliminar esto de aquí porque si no, no me lo coge bien. String punto. Vemos aquí todos los métodos que se aplican a la clase string. Vemos que tenemos para transformar de cualquier tipo de datos a string, es decir, boolean a string, de carácter a string, de array de caracteres a string, de long a string. El string lo recoge, lo puede transformar todo a su tipo de datos, cosa que no pueden hacer float y demás porque es obligatorio que sean números. Sin embargo, en el string, una cadena de caracteres. Cualquier dato, cualquier letra es un carácter, cualquier número es un carácter, cualquier símbolo incluso es un carácter. Entonces el string lo recoge todo sin problemas. ¿Alguna duda con eso que os he explicado al final así rapidillo? Que se me había pasado lo del carácter y demás. No. Vale, como hicimos antes, bueno, que tampoco os comenté. Carácter punto, tienes ahí sus métodos, el compare, el toString, que es una tontería, pero bueno, lo tenemos aquí por si acaso. Tenemos todas las constantes que se usan, como el punto de decimal, el símbolo de moneda, el punto de 1000, el decimal es este. Si se escribe en un sentido o en otro, es decir, derecha, izquierda, para árabes, sin espacio, una marca para no espacio, el símbolo de puntuación final, el típico punto y final, dependiendo de cada idioma se puede escribir de una manera distinta, formato para formación de números y demás, separadores de línea, a ver qué más hay por aquí, el tamaño que ocupa en memoria, igual que teníamos con los double y float, el title case letter, que lo debe de usar internamente porque no me suena de nada. Vale, todo esto son especificaciones del estándar, de tipo carácter. Dependiendo de dónde lo ejecutemos, por ejemplo, la constante que veíamos aquí arriba de currency symbol, es decir, símbolo de moneda, dependiendo de dónde lo estemos ejecutando, el sistema Java nos va a devolver un valor u otro. Si lo ejecutamos en Europa va a devolver el símbolo del euro, si lo ejecutamos en Estados Unidos devolverá el dólar y si lo ejecutamos en Japón va a devolver el símbolo del yen. Vale, esto ya es el sistema quien se va a encargar de devolver un valor. Internamente esto lo hace como quiere, realmente no sé exactamente, supongo que con una tabla de correspondencias, pero no sabría deciros exactamente, depende, me imagino que la configuración que tengáis en el equipo donde lo estéis ejecutando. Y bueno, los métodos, los que vimos arriba son los referentes al objeto, estos de aquí. Y aquí tenemos métodos estáticos que dependen de la clase de carácter con la CH mayúscula, la C, bueno, que nos devuelve, pues tenemos aquí el character count, char count, que nos dice cuántos caracteres tenemos guardados. Code point, son para obtener el dígito, el número del carácter en la tabla ASCII. Es una tabla con todos los caracteres, a cada letra le corresponde a cada carácter le corresponde un número, una posición dentro del listado y con esto podemos saberlo, pero con el code point no, con el digit nos devolvería si es o no. A ver qué más hay por aquí. Vale, get numeric value, si fuera un número podríamos obtenerlo. Con isDigit nos dice si es un dígito o no. Antes de convertirlo tendríamos que comprobar que lo sea. Bueno, hay mogollón aquí. Si tenemos isLetter nos devuelve si es una letra o no. O incluso isLetter o digit
también nos lo podemos comprobar, básicamente para verificar que no sea un símbolo. O si está en minúsculas con is lowercase. Tenemos seguro un is uppercase aquí, fijo. Aquí lo tenemos. O is white space, es decir, si es un carácter en blanco, un espacio. Bueno, un espacio más o menos. Nos dice si es un espacio, un carácter vacío. Que puede ser un espacio, un tabulador, un salto de línea, un separador de ficheros que estoy viendo aquí. Todos estos códigos devolverían true, el is white space, es decir, si es un espacio en blanco. Básicamente lo que nos devuelve es si es algo que el usuario va a poder ver en pantalla o no. Bueno, tenemos aquí el toChars, que nos devolvería un array de char a partir de un único carácter. Es decir, nos devuelve algo parecido a un string a partir de un único carácter. Tenemos el toLowercase para convertirlo en minúsculas, toString para convertirlo a string directamente, toUppercase para convertirlo a mayúsculas. Recordad que el char, tipo carácter o char, trabajamos únicamente con un carácter, con un símbolo, una letra, un número, un símbolo. No trabajamos con string, es decir, si yo pongo el carácter .toUppercase, nos pone solamente una S mayúscula. Si quisiéramos trabajar con strings, que es lo normal en una aplicación, sería la clase string, no la clase carácter. Carácter es solamente un único símbolo, una única letra o número. ¿Alguna duda sobre esta parte de carácter? No. Nada. Vale, pues vamos a ver si hay algún otro comentario, porque ya os digo, al no tener el chat visible, al estar aquí con esto, no lo había visto. Vale, me confirma que ya lo he entendido. Vale, pues entonces lo dejamos aquí y ya os digo, en unos minutos como mucho, no sé cuánto suele tardar, pero bueno, normalmente un máximo de una hora, hora y media suele ya estar disponible el vídeo en YouTube, ya que ahora mismo YouTube lo va a convertir para que sea visible directamente en el reproductor normal, no en directo. Y ya os digo, yo subiré el código tal cual lo tengo ahora, lo subo al repositorio y os lo pongo en la descripción del vídeo. Vale, perfecto. Vale, de acuerdo. Vale, pues nada, cortamos entonces aquí la emisión y ya os digo, en unos minutos estoy en Skype por si tenéis cualquier duda relacionada con el curso de Java o de Android. ¿Vale? De acuerdo. Vale, Venga, gracias. chao. Hasta luego.